Para lo siguiente, muchachos, voy a hacerlo, para la siguiente explicación, voy a hacer varias figuras de las que hemos visto aquí, ¿listo? Entonces va a ser, por ejemplo, un cuadro que sea verde con un borde verde oscuro, podría ser, hagámoslo más gruesito, eso. Voy a hacer un círculo que sea azul posiblemente, con un borde que será naranja, podría ser. Hagamos un triángulo que sea rojo y con unos bordes, puede ser verde, no sé. Hagamos también una estrella amarilla, un naranja puede ser, y hagamos una espiral, listo, pongámosla de 80, listo, y tenemos una espiral que sea de color, puede ser un moradito, listo. Entonces bien, aquí tenemos diferentes, tengo 5 figuras, listo, 5 figuras. La idea de hacer esas 5 figuras, muchachos, es la siguiente: que reconozcamos un panel, ¿sí? Miren que estas son herramientas, chicos, y acá tenemos diferentes paneles. Los paneles son cuadros que nos guardan información y la configuración de algo, o sea, nos permite configurar algo. ¿Qué significa eso? Entonces, por ejemplo, hay un panel que es el panel de capas. Aquí está, panel de capas. Entonces, este panel, por ejemplo, en él podemos configurar, por ejemplo, si quiero crear más capas, ¿cierto? Si quiero eliminar capas, bueno, eso lo vamos a ver ahorita con calma, pero es un panel que me permite manipular pues otros elementos o aspectos del programa. En este caso, miren, tengo solamente una capa. Es importante eso, muchachos, porque en Illustrator la idea cuál es, o uno de en los procesos de trabajo, es importante que manejemos capas y trabajemos también por capas. Eso nos va a permitir a nosotros tener orden en nuestro trabajo y un trabajo y un archivo que nos va a permitir, que va a ser para nosotros mucho más fácil de trabajar. Ya van a ver por qué a medida que vayamos avanzando. En este caso, como les decía, tengo solamente una capa. Aquí la podemos ver, capa 1. En Illustrator también cabe la curiosidad de que las capas, a su vez, tienen subcapas. ¿Qué es este cuento de las subcapas? Si hacemos clic aquí en esta pestañita o en ese triangulito, vamos a encontrar las subcapas. Significa que cada objeto, chicos, cada objeto que yo creo, va a tener su propia capa o subcapa, ¿sí? Entonces cada elemento, miren, aquí tenemos la capa de la espiral, la estrella, el triángulo, el círculo, el rectángulo y las letras que tengo acá, miren, cualquier cosa. Incluso, miren acá, échenle ojo a esto, incluso. Me voy a acercar acá. Solo con yo hacer un nodo, solo con hacer un nodo, miren, solo un nodo, hago un nodo y el nodo, ahí está, es un punto. Pero este punto, en este caso, este nodo no tiene una proyección porque solamente es un punto. Entonces miren que ni siquiera se ve. Pero ese punto o ese nodo, miren aquí, creó su propia subcapa. ¿Sí? Creó su capa. Entonces, cada elemento, pero cada elemento que ustedes crean en Illustrator va a tener su propia subcapa. ¿Listo? Así estén trabajando en una sola capa, como es este caso. Una capa y tiene sus propias subcapas. Eliminemos este nodo, suprimir, o si ustedes lo prefieren, seleccionan la capa que quieran eliminar y se van a la parte inferior en este tarrito de basura y le dicen eliminar. ¿Listo? También esa es otra opción, suprimir o eliminar por ese lado. No hay. Entonces, miren acá, tengo, como les dije, tengo en este caso 1, 2, 3, 4, 5 figuras. Bueno, voy a colocar esas figuras y el texto en diferentes capas. Para eso voy a crear capas nuevas. Entonces voy a crear aquí en este más una capa más, capa 2, capa 3, capa 4, capa 5 y capa 6.
6 capas voy a crear. ¿Listo? Las capas las podemos nombrar. ¿Cómo las nombramos? Haciendo doble clic sobre la capa. Y aquí voy a colocar, por ejemplo, texto. Texto. Aquí en la capa 2, doble clic. Voy a colocar círculo. La capa 3 la voy a nombrar como cuadro. La capa 4 la voy a nombrar como triángulo. La capa 5 como estrella. Y la capa 6 como espiral. Espiral. ¿Listo? Entonces, voy a distribuir estos elementos en esas capas. Para ello me voy a apoyar de varias opciones. Una opción, ¿cuál es? Por ejemplo, selecciono la estrella. La estrella la quiero poner en la capa de estrella, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer? Hundo control X. Control X, muchachos, es cortar. Listo, pongámoslo aquí. Control más X es cortar. Listo, ahí corté la estrella. Y si yo me voy para la capa de estrella, ¿cierto? Me paro sobre ella y hundo control V, pues la pegué ahí, ¿cierto? La pegué. Entonces, miren, esa es una opción totalmente válida completamente. Otra opción, ¿cuál es? Me voy a devolver, muchachos, me devuelvo. Control Z. Dame un segundo. Bueno, ahí me devolví demasiado. Voy a irme aquí a edición y voy a devolverme. Entonces, deshacer, entonces rehacer, mayúscula, control Z, mayúscula, control Z. ¿Qué? Me está eliminando la capa. No me sirvió, no me sirvió. Está como al revés este programa. Denme un segundo, chicos, voy a volver a organizar lo que tenía. ¿Listo? Entonces, texto. Círculo. Estrella. Espiral. Y triángulo. Y triángulo. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Entonces vuelvo otra vez. Entonces decimos que yo puedo coger la estrella y cortarla, control X, y cortarla y pegarla, control V, en la capa que necesito. Eso es una opción, totalmente vale. Pero hay otra opción que es, selecciono por ejemplo la estrella, y si ustedes se dan cuenta, en la parte derecha del panel de capas aparece un cuadrito azul. Aquí está, chiquitico, ¿sí lo ven? Ese cuadrito azul, lo que yo puedo hacer es, significa que yo estoy seleccionando un objeto dentro de la capa y lo puedo poner donde yo quiera. Entonces, si hago clic sostenido sobre el cuadrito azul, lo puedo subir a la capa que yo necesito, en este caso estrella. Y miren, ya quedó en la capa estrella. Y aprovecho también para explicar qué pasa con el ojito. El ojito significa que yo puedo prender y apagar capas. En este caso, por ejemplo, si yo me ubico en la capa de texto y apago la capa de texto, apago casi todo lo que tengo aquí. Claro, ¿por qué? Porque todos los objetos están sobre la capa texto. ¿Sí? Si me voy para estrella y la apago, pues solamente apago la estrella. ¿Listo? Al lado de este ojito, muchachos, aparece una cajita vacía. Y si yo hago clic sobre la cajita vacía, coloco un candado. ¿Qué significa eso? Simplemente que estoy bloqueando la capa. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, estoy acá, estoy sobre esta, y miren que la estrella está la estrella tiene un candado. Quiere decir que no la puedo seleccionar por más que yo quiera, a no ser que ya la desbloquee y la puedo seleccionar. ¿Listo? Y entonces, listo. Entonces sigamos repartiendo estas figuras. Entonces, el triángulo
clic sostenido y lo subo a triángulo, ahí está, el cuadro, clic sostenido y lo llevo al cuadro que está aquí, el círculo, clic sostenido, arrastro aquí al círculo, y la espiral también la va a llevar a la capa que le corresponde. Y ahora sí, miren que ya cada capa quedó con la figura que le corresponde, y los textos quedaron en la capa texto. ¿Listo? Control S, voy guardando. Entonces, se dan cuenta, chicos, la importancia de tener capas. En este caso es poder distribuir nuestro proyecto como queramos, ¿vale? Si también se dan cuenta, muchachos, cada capa tiene una rayita de color que ustedes pueden ver aquí al lado. ¿Qué significa eso? También son códigos de color que nos permite manipular mejor el programa. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, tengo la estrellita seleccionada, miren que el cuadro delimitador o el cuadro de selección tiene el color de la capa, ¿sí? El color de la capa. Si yo quiero cambiar el color a la capa, hago doble clic sobre la capa y le puedo colocar otro color, por decir algo que quiero que sea negro, ese cuadro delimitador. Damos OK y miren que aparece ahora sí, negro, esas líneas delimitadoras. El círculo está en una capa de color azul, el cuadro está en una capa de color verde, coincidencialmente. El triángulo en una capa con color rojo, miren, la linecita roja. Y el espiral en una con color como cian, ¿sí ven? Un color como azul bastante claro, ahí está. Entonces eso es bastante importante porque muchas veces es importante saberlo porque en algunas ocasiones, por ejemplo este cuadro tiene un color de capa verde y él también es verde. Pongámosle al color del trazado el verde también. Entonces miren aquí, por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, como el color del cuadro es un verde bastante fuerte y el color de la capa es del mismo color, casi que el mismo color, pues ustedes no logran ver el vector, no lo vemos, el vector no se ve. Y muchas veces necesitamos que se vea, ¿por qué? Porque necesitamos editar algo. Si por ejemplo, si yo me voy con la flecha blanca y quiero editar algún nodo, aquí los puedo ver, digámoslo así, pero digamos que en algún caso no los puedo ver bien, entonces surge la necesidad de cambiar el color a la capa. Va a colocarle un color azul oscuro para poder que se vea. Y ahí ya pueden verlo, ¿sí? Ya podemos ver el vector. Ahí está. Entonces, chicos, es importante tenerlo claro para que así ustedes puedan manipular la capa como le corresponde. ¿Listo? Control S o un cuadrado. Entonces, si yo por lo menos en este caso voy a colocar estas figuras un poquito una encima de otra para que notemos una cosa que es bastante importante tenerla en cuenta. Miren acá, si ustedes se dan cuenta, la figura que está por encima de todo es el triángulo. ¿Por qué? Porque la capa del triángulo, miren, acá arriba, está por encima. ¿Sí? La capa del triángulo está por encima de todas las capas. La capa que está más abajo es texto y la que le sigue es cuadro. Miren que el cuadro está por debajo de todas. ¿Sí? El cuadro está por debajo de todas las capas ahí. Entonces, si yo quiero cambiar el orden de estas capas, muchachos, simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Seleccionamos la capa y hacemos clic sostenido, ¿sí? Hacemos clic, lo sostenemos y bajamos, ¿sí? Pero miren cómo se va iluminando. Aquí se ilumina como toda la capa, ¿sí? Y aquí se ilumina como una linecita. Cuando se ilumina la linecita, muchachos, tengan mucho cuidado con eso, es cuando yo estoy manipulando la capa, o sea, estoy manipulando el orden de las capas. Entonces, el triángulo lo estoy bajando aquí, debajo de la estrella. Suelto y miren, el triángulo me quedó por debajo de la estrella y de la espiral, ¿sí? De la estrella y la espiral. Este círculo lo quiero poner por encima de todo, hago clic sostenido, lo arrastro y lo llevo acá arriba y me quedo por encima de todo. Tengan cuidado cuando hacen esto, clic sostenido, arrastran por ejemplo y se ilumina toda la capa. Cuando pasa esto, miren lo que pasa, suelto, listo, no pareciera que pasó gran cosa, pero lo que pasó fue que el círculo me quedó por dentro de la capa de estrella. Miren aquí, si yo despliego estrella, abro estrella, encuentro dos subcapas.
¿Sí la ven? Dos subcapas. Quiere decir que quedó una sola capa con dos objetos. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado con eso a la hora de manipular la capa como tal. ¿Listo? Entonces, si yo quiero ordenar esto, chicos, ya sabemos, venimos acá y manipulamos el orden de las capas donde nos interesa ponerlas. ¿Listo? Donde nos interese ponerlas. Ahí está. Ahora, algo curioso pasa. Voy a copiar eso, muchachos. No, voy a irme a una sola capa. Voy a colocar una sola capa. Las demás las voy a apagar. Voy a quedar aquí en la capa de texto. Y aquí en la capa de texto, muchachos, voy a crear otras figuritas. ¿Listo? Voy a colocar aquí un cuadro. Cambiamos el color. Es un verde menos chillón. Bueno, sin borde. Voy a hacer otro cuadro. Eso. Voy a hacer otro cuadro. Y otro cuadro. Listo. Entonces, ¿por qué hice estas capas, chicos? Esos cuadros. El objetivo es el siguiente. Estoy trabajando en la capa de texto. Hice 4 figuras, 4 cuadros. Ya sabemos que como estamos trabajando en una capa, esta a su vez creó sus propias subcapas. ¿Cierto? Entonces, existen unas herramientas muy chéveres para, por ejemplo, este cuadro que tengo al final de todo, acá abajo, lo quiero poner por encima de todo. Entonces, en este caso, puedo irme aquí a despliego las subcapas y hago lo mismo que hicimos hace rato, ¿no? Con las capas. Selecciono esta y la pongo por encima. Ahí está, ¿cierto? Una opción, ese es un camino. Otro camino es el siguiente. Lo quiero devolver otra vez hacia que sea el final. Lo selecciono y aquí hundo clic derecho, organizar y lo envío detrás. ¿Sí lo ven? Entonces ahí hice eso. Entonces, clic derecho, selecciono un objeto. Ojo muchachos, que este clic derecho y organizar solo funciona cuando estoy trabajando con elementos dentro de una misma capa. ¿Listo? Ojo, ¿no? Dentro de una misma capa. Entonces, por ejemplo, este cuadro rojo lo quiero mandar hacia atrás. Organizar, enviar detrás. Quedó por detrás de todo. ¿Sí? Pero si yo solo quisiera cambiarlo, llevarlo hacia atrás, pero detrás solamente de este, ¿cómo se llama esto? Del cuadro morado. Entonces, ¿qué hago? Simplemente lo que hago es clic derecho, organizar, atrás. ¿Sí? Miren que está detrás y atrás. Atrás solo me lo mueve un nivel. ¿Sí lo ven? Un nivel. Y ahí está. Ahí lo podemos ver. Pero si yo le digo organizar detrás, es detrás de todo. ¿Listo? Tenganlo presente. ¿Vale? Igual hacia adelante. Si ese elemento que está aquí lo pongo organizar hacia el frente, me lo pongo en el frente de todo. ¿Listo? Pero si yo le digo organizar delante, solamente me lo tira delante del siguiente objeto. En este caso hay texto, quizás. Por el texto no me lo mandó acá. Ajá, pues pongámoslo aquí. Le digo organizar delante y me lo sube solo un nivel. ¿Sí lo ven? Entonces tenganlo presente porque también es bastante útil a la hora de manipular los objetos dentro de una misma capa. ¿Sí? Entonces lo que les decía, miren, aquí voy a prender las capas, las demás capas. Y aquí, chicos, miren, por más que yo le diga a este círculo, por ejemplo, ese círculo, clic derecho, enviar, organizar, enviar detrás, no pasa nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa función solo funciona con las subcapas, no con las capas. Con las capas nos toca clic sostenido, arrastrar y manipular. ¿Listo? Control S. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna duda, pregunta e inquietud?